Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el economista Manuel Ferreira Bruschetti, analista económico, ex ministro de Hacienda. Con el señor Ferreira Bruschetti vamos a conversar esta noche acerca de gestión económica del presidente Santiago Peña, quien tiene una batería de proyectos de leyes que tiene que presentar al Congreso. Proyectos de leyes muy importantes que incluso tienen que ver con sus promesas de campaña, como por ejemplo reforma del servicio civil, reforma del sistema de salud, reforma del sistema educativo. La pregunta es, ¿podrá el presidente Peña lograr la aprobación de estas leyes sin perder apoyo político? Sobre eso vamos a conversar esta noche con el señor Manuel Ferreira Bruschetti. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con nuestro invitado aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Quiero presentarte esta aplicación, Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital. La aplicación Taxit no solo te permite conocer el estado de tus impuestos, también podés llevar un registro de tus ingresos y egresos y además Taxit cuentan con un equipo de asesores dispuestos a responder tus dudas y consultas. Descarga la aplicación de Taxit o ingresá al sitio web www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En segundos, conversamos con el señor Manuel Ferreira Bruschetti, aquí en Líderes. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del señor Manuel Ferreira Bruschetti. Manuel, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Líderes. No, un gusto estar contigo, Federico. Manuel, contame. Cuando el presidente Nicanor Duarte Frutos asumió la presidencia con su ministro Dionisio Borda, le tocó tiempos de poner en orden la casa.
entre paréntesis, una casa bastante patas para arriba en términos económicos, luego del gobierno de González Macri. Cuando asumió el presidente, poco después de asumir el presidente Mario, le toca tiempo de administrar una pandemia, conseguir dinero, financiar los gastos y despreocuparse de, por ejemplo, déficit fiscal. Eran tiempos de pandemia. ¿Qué tiempos o tiempos de qué te tocó a vos cuando fuiste ministro? ¿Qué había que hacer? ¿Qué requerían esos tiempos? ¿Y qué tiempos le toca al presidente Santiago Peña? Bueno, voy a comenzar por lo que me tocó a mí en su momento en el Ministerio de Hacienda. Nosotros veníamos de un momento donde ya se había controlado en gran medida el problema que señalaba que había tenido el Estado paraguayo a la salida de González Macri. Y teníamos que empezar un proceso donde hacía falta inversión en el país. Y la proyección era básicamente la siguiente. Vos cuando tenés inversión, lo primero que tenés que hacer es convencerle a tu propia gente de que tiene que invertir. Mucho de eso se había dado en la crisis en el año 2008-2009, cuando los paraguayos que tenían dinero afuera dijeron, vamos a traer de vuelta esa plata a Paraguay porque parecería ser que en Paraguay las cosas están más seguras. Pero nosotros necesitábamos dotarle al Estado paraguayo, a la geografía paraguaya de infraestructura, cosa que seguimos necesitando, pero en aquel momento los niveles de inversión estaban en el orden más o menos de alrededor de 0,3% del producto. Eso incluye público y privado. Eso incluye público, fundamentalmente. Público. Entonces, la idea era cómo comenzamos un camino donde podemos generar un proceso de inversión importante. Entonces, un primer punto fue la aprobación del impuesto a la renta personal, que se venía posponiendo desde hace un tiempo importante. Un segundo paso importante fue, tenemos que salir a los mercados internacionales y tenemos que hacer que nos conozcan. En una plataforma de Bloomberg, que es la plataforma financiera más importante del mundo, vos ponías Paraguay y no te salía nada. Entonces, esto significaba salir al mercado con una propuesta de un crédito paraguayo y decidimos armar ese esquema. Salimos por primera vez con un bono soberano, pero eso también implicó otras cosas. Salir con el bono soberano, por ejemplo, significó capitalizar el Banco Central del Paraguay, que tenía patrimonio cero. En aquel momento hicimos una emisión de un bono perpetuo, que es un sistema de arreglo contable, digamos, de cuentas públicas, que lo hacen normalmente los países. Salimos con un bono perpetuo y salimos con un Banco Central mucho más sólido, que también le dio mucho más presencia y mucho más garantía a todo el sistema financiero. Salir con un bono soberano a una tasa razonable, baja incluso, era importantísimo en ese momento porque era una forma de decir nosotros somos un país con este nivel de riesgo. Argentina ya estaba con serios problemas en aquel momento, cotizaba, en el momento que nosotros salimos a 4,625, ellos cotizaban ese día a 13%. O sea, realmente una tasa de castigo para la economía argentina. Pero dicho esto, también era importante preservar la estabilidad de Paraguay, para lo cual sacamos una ley de responsabilidad fiscal, que fue la primera propuesta. Perdón que te interrumpa, Manuel. ¿Hizo falta una ley que impida que ese dinero de los bonos vaya a otros destinos que no sea la inversión que mencionaste que necesitábamos? Nosotros, cuando pedimos la autorización, que salió la autorización en el presupuesto en aquel momento para no tener que elaborar una ley nueva, la ley salió autorizando específicamente el gasto para ciertos proyectos concretos. Tal es así que el gobierno que vino después, que fue el que gastó el dinero, porque nosotros recaudamos pero no lo gastamos, el gobierno que vino después que gastó el dinero tuvo que cambiar la ley para poder cambiar algunos aspectos del gasto. Por ejemplo, la ruta Mariano Limpio se hizo con esos bonos, el famoso superviaducto se hizo con esos bonos. En aquel momento se quería hacer la ruta 2 con esos bonos y decidió no usar
no usar esa plata y usaron en otras inversiones. Y un último elemento que era importante es, este es un proceso, Federico. La inversión, atraer inversión extranjera implica primero que el Estado sea el que atraiga. Eso le da cierta garantía a los privados y después viene el privado a invertir directamente. Pero ¿dónde invierte primeramente? Nuevamente en el Estado. Entonces, para eso armamos la ley de asociaciones público-privadas, que también propusimos la redacción, le dimos media sanción y se cambió. Después el siguiente gobierno le hizo pequeñas modificaciones y se pasó esa ley. ¿Qué es el proceso? El proceso es empezar a garantizar no solamente la estabilidad en términos de déficit fiscal bajo, inflación baja, sino también tener una infraestructura pública razonable como para que pueda instalarse un capital y que ese sea el gancho para que la gente pueda venir a invertir. Correcto. En otras cosas el día de mañana. Así que a vos te tocó tiempos de iniciar el proceso de inversión en infraestructura. La alianza público-privada o la emisión de bonos son herramientas para lograr esas inversiones. Así. ¿Qué tiempos le toca al presidente Peña, aparte de continuar un proceso de inversiones? Porque como bien dijiste, seguimos necesitando infraestructura. Bueno, yo creo que es un momento donde hay que empezar a pensar en paradigmas distintos en muchas cosas. Los bonos soberanos se volvieron una herramienta interesantísima para los gobiernos posteriores al gobierno donde yo estuve, ¿verdad? Tal es así que gran parte de la inversión pública se hizo con bonos soberanos. Y eso hizo también que nosotros lleguemos a la pandemia, por ejemplo, y tengamos esa tarjeta de crédito que es la que nos salvó de los problemas que se generaron durante la pandemia en todos los países del mundo, pero también acá, ¿verdad? Pero eso hizo crecer la relación deuda-producto interno bruto. Una relación que a mí no me parece muy elevada hoy. Me preocupa sí que sigue creciendo el interés pagado todos los años y ese interés pagado le da rigidez a nuestro presupuesto. Rigidez que ya viene luego por el lado de los pagos de salarios y se le suma este tema de la rigidez de los intereses. ¿Por qué? Porque si no pagas los intereses, lo que te hacen al final es castigarte en la calificación que tenés. ¿Y cuánto te queda? Si pagas los salarios, los gastos corrientes y pagas los compromisos de deuda. Y te queda poco. ¿Qué es lo que te queda? El espacio del gasto flexible. ¿Y qué es el gasto flexible? Vos pagás salarios, pagás transferencias a gobiernos locales, pagás intereses, pagás otros gastos del Estado generales, digamos. En general lo que te queda es el famoso rubro 500 y el rubro de inversión. ¿Qué es cuánto? 10%. Y ese número, que más o menos en la época de Nicanor estaba en valores de alrededor de 300 millones de dólares, llegó a ser más o menos alrededor de 1.200 millones de dólares. O sea, 4 veces el valor que tenía anteriormente. Con esos valores estamos más o menos en el orden entre el 3 y el 3,5% del producto. De ese valor de 0,3 que en algún momento dado te dije que teníamos, ¿verdad? Obviamente, si uno empieza a acordarse de lo que era el país hace 10 o 15 años, ve los cambios que se hicieron. La Ruta 2 es un ejemplo. Creo que tal vez el ejemplo más importante se hizo con la ley de asociaciones público-privadas, ¿verdad? A pesar de que no se hizo con la inversión de bonos. Pero bueno, esa es una historia distinta, ¿verdad? Yo creo que Santiago Peña le toca el momento de cambiar paradigmas por esto que te decía anteriormente. No puede ser solamente el Estado el que invierta en obra pública. Tiene que invertir también el sector privado. El sector privado en obra pública es el primer paso para una inversión privada. Fíjate que vos haces una emisión de bonos, se empieza a conocer
al Estado paraguayo fundamentalmente, a nivel internacional, al conocérsele al Estado paraguayo, ¿por qué no es el Estado paraguayo el primero que ofrece alternativas de inversión física también? Algunas las ha hecho, pero hoy la APP, la única APP que existe es la Ruta 2, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos esto mismo en electricidad que necesitamos? ¿Por qué no hacemos esto mismo en agua que necesitamos? En saneamiento que necesitamos. Creo que hay todavía muchísima alternativa para hacer. Nosotros estimamos más o menos que para ponernos al nivel medio de América Latina necesitamos invertir el 75% de nuestro Producto Interno Bruto en obra pública, ¿verdad? Y eso es un monto que el Estado paraguayo no tiene, ni lo va a tener solamente contratando deuda. Eso es para acortar ese atraso que tenemos en infraestructura. Para ponernos al nivel promedio de la región. 30.000 millones de dólares. Sí, son números importantes, ¿verdad? En agua, en electricidad. Fíjate, solamente el plan de la ANDE está en valores del orden de los 7.000 millones de dólares, ¿verdad? Solamente. Y eso es para que no te pase lo que nos pasó hace una semana que se nos corta, que se nos corta la electricidad. Porque al final lo que la gente quiere es tener electricidad, no le importa quién es el que le venda la electricidad, ¿verdad? Exactamente. Es la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, estos paradigmas distintos que mencionás es la asociación con inversiones privadas a quienes darle las opciones de agua, saneamiento, electricidad. Correcto. Y generar los modelos y los sistemas para que esas empresas se animen a invertir. En agua, en Asunción, solamente la cuenca de Asunción y el Gran Asunción, nosotros necesitamos una inversión del orden de los 3.000 millones de dólares. No tenemos ese dinero. ESAP no tiene ese dinero. Pero hay empresas muy grandes en el mundo, empresas que han construido el canal de Suez, por ejemplo, que están interesadas en hacer ese tipo de inversiones en Paraguay. ¿Cómo generamos las condiciones para atraerlos? Yo creo que en ese sentido el presidente juega un rol importante y creo que tiene una habilidad también muy peculiar, que es la habilidad de tener mucha facilidad de venta del país, mucha facilidad de convencer a la gente de este tipo de cosas y creo que hace un buen rol en eso. Yo lo conozco muy de cerca a Santiago Peña en eso, en todos los roadshows que yo participé como ministro de Hacienda. Él era mi compañero, ¿verdad? Nos íbamos a hablar juntos. Entonces tuvimos 20 días recorriendo el mundo vendiendo el país y sabe hacerlo, ¿verdad? Creo que es un elemento positivo. Pero hay otras condiciones que no es solamente la parte comercial, entre comillas, sino hay que dar garantía de seguridad jurídica, hay que tener los sistemas de proyectos preparados. Y no solamente, nosotros pensamos en infraestructura, pensamos solo en rutas. Nosotros necesitamos ruta, agua, electricidad, cárceles, escuelas, hospitales. Necesitamos muchas cosas. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar también en esquemas donde se puedan de alguna forma tercerizar muchos de estos servicios. ¿Cuál era mi idea cuando hicimos la primera emisión de bono y por qué yo metía la Ruta 2? Porque la ley de APP es una ley que tiene un fondo que sirve como fondo para hacer subsidios cruzados. Es decir, hay otra ruta que puede no tener la cantidad de tráfico y en vez de que el Estado tenga que sacar del presupuesto de donde sale es del fondo este. ¿Cuál era la idea con la Ruta 2? La idea con la Ruta 2 era construyamos nosotros la Ruta 2 y después pasemos a tercerizar la ruta, a hacer una APP de la ruta. Entonces el flujo, en vez de ir del Estado hacia el privado, va al revés, ¿verdad? Va del privado hacia el Estado y esa plata meter en el fondo y con eso poder subsidiar otras rutas menos rentables que habían en el país. Esa era la idea inicial. Lastimosamente no ocurrió así, pero era la idea que se tenía en aquel momento. Manuel, vos tenés dimensionado, en el caso que este tipo de estrategias se implementen, pensar fuera de la caja, paradigmas distintos y que se implementen esto, ¿cuánto puede impactar en términos de creación de empleo?
Mira, en realidad, hoy por hoy lo que vos generás es un incremento de productividad con este tipo de cosas. Al generar un incremento de productividad, obviamente lo que generás es un incremento del ingreso por unidad de cada persona. Te voy a poner un ejemplo concreto. Yo antes, para irme de Ciudad del Este de Asunción a Ciudad del Este, tardaba, y te voy a decir un número cualquiera, tardaba 6 horas. Si yo tenía un camión y hacía un flete, durante esas 6 horas cobraba 1.000.000 de guaraníes. Ahora tardo 4 horas en hacer la misma distancia. Y sigo cobrando 1.000.000 de guaraníes. Pero solo que en vez de hacer, y digo un número cualquiera, 15 fletes al mes, estoy haciendo 20 o 22 fletes al mes. Entonces, yo antes ganaba 15 millones de guaraníes, gracias a que me mejoró la ruta, estoy ganando 22 o 23 millones de guaraníes. Correcto. Ese es el incremento de productividad. Correcto. Ruta terminada, pero las inversiones en infraestructura que significan obras antes de terminar, ¿eso puede apalancar creación de trabajo? Sí. Vamos a suponer el caso de agua. Sí. ¿Qué haces cuando haces agua? Y básicamente hacer una planta de tratamiento y después enterrar caño por todos lados, ¿verdad? Exactamente. Enterrar caño es traer una máquina, hacer un pozo, tirar un caño y volver a taparlo, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Exactamente. Eso necesita un montón de mano de obra. Un montón de mano de obra para poder realizar ese tipo de actividad. Obviamente, ahí tenés una gran generación de empleo. Pero ¿dónde tenés otra gran generación de empleo? Vuelvo a este caso del agua. Cuando uno de los problemas que nosotros tenemos es por falta de calidad de agua. Sufrimos de una serie de enfermedades que va afectando a todo nuestro sistema sanitario, a todo nuestro sistema de salubridad. Las napas freáticas en Asunción están infectadas en gran parte o en gran medida, por ejemplo, por los tanques de combustible de estaciones de servicio viejas que filtran y esas napas se van contaminando, ¿verdad? Por la cantidad de pozos ciegos que hay en distintas zonas y que van filtrando y van permeando con materia fecal y directamente gran parte del agua consumida por la población. Esa gente se enferma y te genera un costo en el sistema de salud. Entonces, si vos hoy le preguntás al ministro de Economía, o al viceministro de Administración Financiera, ¿dónde le aprieta el zapato? Y te va a decir en salud. Uno de los problemas donde más aprieta, porque estamos teniendo que paliar situaciones que si las podemos prevenir serían interesantes. Me dijiste, Santiago Peña tiene que seguir generando inversiones porque estamos muy atrasados en infraestructura. Ya no tiene tanto margen para seguir emitiendo bonos y hacer crecer la deuda, por lo tanto tiene que pensar fuera de la caja, paradigmas distintos para buscar estrategias para tener inversionistas. Dijiste que tiene una facilidad para hacer eso y parte de su tiempo invierte en ir a vender nuestro país. ¿Tiempo de qué más es? Aparte de hacer esto, ¿qué otras cosas son su responsabilidad en estos 5 años? Creo que tal vez la mayor responsabilidad que se tenga hoy es dotar de una red de protección al ciudadano paraguayo. Creo que esto es clave. Nosotros hemos pasado de una población, no te quiero decir de clase media, no pobre. Bueno, ahora cambiaron todos los números con el nuevo censo, pero pasamos de una población no pobre de más o menos 2.100.000 personas a una población no pobre de alrededor de 5.300.000 personas. Gran parte de las mejoras que se han dado en prácticamente todos los negocios, sobre todo aquellos vinculados a comercio y servicios, están originadas en esta capacidad adquisitiva nueva que ha generado la población. Esta gente, sin embargo... Perdón, Manuel, ¿me repetís ese número? ¿Pasamos de cuánto? ¿De 1 millón? De 2.100.000
De 2.100.000. Nosotros Sí. teníamos 3.200.000 pobres, te estoy hablando de números de cuando éramos 7,5. De 3.200.000 pobres. pobres y éramos 2 millones. Estamos hablando de 2003, 2002. 2002. 2002. Y 2.100.000 no pobres. Bien. La mayoría de la población por debajo de la línea de pobreza hace 22 años atrás. 58% de la población por debajo de la línea de pobreza. Hoy estamos, este número de 2.100.000 se fue a 5.300.000 Cierto. y este número de 3.200.000 se fue, según los datos precenso, a 1.800.000. Hoy parece que está en 1.300.000 Paraguayos en situación de pobreza. De 58% a 22.5%. 22.7 es el último número que se tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que generó esto? En realidad, acá el Estado tuvo poco que ver. Ningún gobierno tuvo mucho que ver. El gobierno básicamente lo que hizo fue sostener un nivel de precios razonable, una inflación relativamente estable, un tipo de cambio relativamente estable, bajar la tasa de interés, y eso le permitió al privado invertir y generar empleos. Entonces, esta es una cuestión clave en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Gran parte de estos empleos que generamos son empleos de mala calidad. No incluyen protección social. Correcto. ¿Qué quiere decir protección social? Y fundamentalmente que tenga jubilación y que tenga salud sobre todo. Sin embargo, gran parte de esta población tiene capacidad de pago para eso. Pero hoy solamente la persona en relación de dependencia tiene obligación jubilatoria. Tu caso, vos sos una persona que no tenés relación de dependencia y al no tener relación de dependencia no tenés jubilación. Y si tenés jubilación es porque vos decidiste voluntariamente hacerlo. Pero te voy a dar un dato. Vos voluntariamente podés ser jubilado del IPS. Creo que hay menos de 900 personas que entraron a eso. Que tomaron la opción voluntaria. Que tomaron la opción voluntaria. Sin embargo, hay alrededor de 900.000 personas que son las personas que entran bajo el régimen obligatorio, ¿verdad? Está claro que le tenés que obligar a la gente a hacer esto. Y una cosa que es muy importante, este ahorro jubilatorio es el principal ahorro que hay en una economía en cualquier parte del mundo. Manuel, los cuentapropistas deberíamos estar obligados a abonar un sistema de salud y de jubilación. Sí. Obligados. Pero yo no creo que tenga que ser IPS. No creo que tenga que ser un sistema monopólico y estatal o vinculado al Estado. Creo que acá sería, a mí, por ejemplo, esta movida de mezclar la SED con la aduana me pareció una buena idea. Pero yo le hubiese agregado un condimento más y se lo dije a Orue en su momento. ¿Por qué no recauda cualquier cosa la DENIT? Entonces, vos el día de mañana te vas a pagar tu IVA, que como cuentapropista tenés que pagar, y ahí ya te descuentan tu seguro médico y ahí ya te descuentan tu jubilación. Y a mí se me ocurriría, el negocio jubilatorio para mí es un negocio naturalmente bancario, porque es manejo de dinero, ¿verdad? Entonces podríamos generar empresas que se dediquen a manejar fondos jubilatorios. Y podríamos también destinar este dinero de salud, destinarlo a empresas privadas de salud, con una condición. Las empresas privadas de salud tienen la obligación de cumplir con un seguro médico que tiene que ser una ley aprobada. Porque ¿cuál es el problema con el seguro médico? Es un problema de información. Yo me voy a contratar un seguro médico, yo no soy médico, no sé lo que contrato hasta que me enfermo de algo.
Entonces resulta que cuando te enfermas te dicen, no, pero vos tenés 3 días nomás de terapia intensiva cubierta por el seguro, o tenés tantas diálisis. Y vos te tenés que hacer diálisis por el resto de tu vida. O no, el procedimiento de tal cosa es cubierto, tal tema nomás te cubre, no te cubre lo otro. Te vas desayunando con estas cosas. En otros países, el seguro médico, para que vos tengas una autorización a vender un seguro médico, tenés que cumplir con este plan mínimo. Y es un plan mínimo desarrollado a nivel nacional y que obliga a las empresas a cumplir. Creo yo que esto es muy razonable, porque a cambio de eso le vas a tirar un montón de clientes. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. A todas estas empresas lo mismo para los bancos. ¿Qué le exigiría a los bancos o a los administradores de fondos de pensión? Le diría una sola condición. No podés prestarle al sistema financiero, primer punto. Y segundo punto, no podés invertir fuera de Paraguay. La plata se tiene que quedar Tiene acá. que quedar acá. Entonces, Lo que me preocupa, Manuel, es la gente que apenas llega a fin de mes y que está en situación de no formalidad, por lo tanto no tiene Instituto de Previsión Social y ya no le alcanza para pagarse un plan de jubilación y de medicina, que si bien va a ser muy importante para su futuro y para su presente también, porque a lo mejor le va a disminuir sus gastos de bolsillo cuando tiene problemas de salud, y a futuro no va a tener que depender de los hijos, etcétera, pero hoy no puede pagar. sí, hay un problema serio en Paraguay, que es el nivel de endeudamiento que se ha generado en la población paraguaya. Lo que ha pasado en Paraguay es... ¿Estamos muy endeudados los paraguayos? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos un nivel de deuda elevado y que tenemos que controlar ese nivel de deuda a nivel de familia, sobre todo, ¿verdad? Esto también... Me pasó hace poco, Manuel, hablando con el gerente de un banco, y me dijo que hicieron una promoción agresiva de sus planes, de sus productos de crédito en el banco, bajando las tasas de interés, y que muchísima gente se acercó al banco interesada en esa campaña de crédito, que no sé cuánto estaba el interés por millón. Y me dijo, pocos calificaban para el préstamo, muchos interesados, pero pocos calificaban para el otorgamiento por el nivel de endeudamiento. Correcto, y ese es un problema. Creo que ese es tal vez el problema, uno de los problemas principales que tenemos a nivel de ingresos medios de la gente, ¿verdad? Pero creo que estos niveles de formalidad también ayudan, ¿verdad? También pueden generar espacios importantes. Fíjate que si vos sos un banco y yo tengo una jubilación obligatoria que le estoy pagando a tu empresa, yo tengo una garantía que te estoy pudiendo ofrecer, por lo menos parcialmente. Mis propios fondos. Mis propios fondos, que voy generando un ahorro. Y además hay otra cosa. Los fondos jubilatorios tienen una particularidad. Los fondos jubilatorios se reclaman en plazos muy largos. Vos entras al mercado de trabajo, digamos, hagamos un valor promedio a los 23 años y salís del mercado de trabajo a los 63, por norma paraguaya, ¿verdad? 40 años estás en el mercado de trabajo. Si vos sos un fondo jubilatorio, yo durante 40 años te voy a dar plata. No te voy a pedir plata. Y durante esos 40 años voy a ir subiendo. Pues lo más probable es que vaya subiendo mi nivel salarial. ¿Verdad? Porque hoy vos y yo ganamos más que cuando teníamos 20, ¿verdad? Y eso le pasa a la gran mayoría de la población, ¿verdad? Y este dinero se va a tener que canalizar hacia proyectos de inversión. Entonces, como yo no necesito reclamar ese dinero en plazos cortos, puedo prestar a 10, a 15, a 20 años. Y a tasas relativamente razonables. ¿Cuáles son las tasas relativamente razonables? Son tasas que tienen que superar en algo a la inflación, ¿verdad? Una inflación relativamente controlada. Hay recursos para hacer eso. Puedes prestar en vivienda. Entonces yo hoy, que no tengo acceso a la vivienda, o que me cuesta tener acceso a la vivienda,
voy a poder tener un acceso a la vivienda pagando una cuota relativamente baja. Exactamente. Esto va a ayudar a dar espacio. Va a tomar su tiempo, pero va a ayudar a dar espacio Correcto. a la gente. Y además lo podemos hacer de distintas maneras. Una cosa es decir, esta ley se implementa para todo el mundo hoy. Otra cosa tal vez distinta sería, vamos a implementarla gradualmente por edad, gradualmente por porcentaje, gradualmente por Ir cierta escalando. cobertura. Ir escalando. Manuel, presidente Peña, tiempo de pensar en armar las bases del plan de nuestra red de protección. Anotado. Dijo el presidente Peña, quiero o voy a, promesa de campaña, crear 500.000 empleos en 5 años. ¿Va a lograrlo? Y yo creo que no es una locura, ¿eh? Y te voy a decir por qué no es una locura. Son 100.000 empleos Por año. por año. Pero la economía paraguaya ya genera 70. 70.000. Claro. Entonces, ya salís de una base de 350. No salís de cero. 70.000 por 5, 350.000, le faltarían 150.000. Claro, que son 30.000 por año. Si vos haces 30, para nosotros, que nosotros podamos generar 30.000 empleos por año, necesitamos más o menos crecer 1% más en términos potenciales. ¿Cuál es una preocupación que yo tengo? Mi preocupación es que nuestro crecimiento potencial está sostenido en el agro. Y fíjate, cuando te hablo del agro, no, te hablo de la ganadería, la agricultura en general y de todas sus cadenas. Gracias a la agricultura, nosotros movemos unas 15 millones de toneladas de grano todos los años, que mueven barcazas, mueven silos, mueven puertos, mueven camiones. Gracias a la ganadería, que mueve unas 4 millones o 5 millones de cabezas al año, movemos camiones, movemos venta de ganado, compra-venta, vendemos frigoríficos, movemos estancias, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha crecido en Paraguay en los últimos 20 años. Pero necesitamos algo nuevo que haga que, primero, estos dos sectores tienen una dependencia climática importante. Con lo cual nuestro crecimiento, si bien es bueno, es volátil. Lo otro que necesitamos desarrollar otros aspectos. ¿Cuáles son nuestras ventajas para desarrollar esos otros aspectos? Cambiar la matriz de nuestro crecimiento económico y dejar de ser agroganadero dependiente exclusivamente. ¿Y apuntar hacia dónde? Estamos hablando de 40% de la economía está vinculada a esto. Una alternativa... Y gran parte del otro 60% también depende de estos 40 para Claro, moverse. claro. Una alternativa interesante, de la cual se está hablando mucho últimamente, es el segmento de los derivados forestales, ¿verdad? Primero le da una alternativa al tenedor de tierra, una tercera alternativa, que anteriormente no tenía. Segundo, hay una gestión industrial muy grande que puede desarrollar un modelo exportador distinto. El día que Paracel empiece a funcionar, nosotros vamos a exportar 1.500 millones de dólares más ese primer año en celulosa. 1.500 millones de dólares. De una empresa. Dicen que en Paraguay hay lugar para 3 o 4. Ojalá sea cierto. Nosotros seguimos teniendo mucha población en el campo. Seguimos teniendo un 37% de la población en el campo. Por más que de ese 37% de población, hay muchísima gente que usa eso como vivienda, pero no trabaja ahí. La moto y el celular han sido transformadores en la vida del paraguayo. Hoy vos vivís en una comunidad rural, pero
te llaman por teléfono, te vas a hacer una changa al pueblo más cercano, ¿verdad? Y las chicas trabajan en una peluquería y los hombres trabajan como albañiles o lo que sea, ¿verdad? Que se está haciendo y vuelven a dormir nomás, pero figuran como población rural. Por eso un fenómeno que se ha dado en estos últimos 20 años es que no son las grandes ciudades las que han crecido en Paraguay. Las que más han crecido proporcionalmente son las ciudades intermedias. Ciudades como por ejemplo Santaní, o Curuguatú, o Santa Rita, dependiendo, San Ignacio Misiones. Ese tipo de ciudades han crecido de manera muy importante. Y obviamente ahí se genera todo un ambiente de comercio y servicios vinculados a eso. Fíjate que son ciudades que muchas de ellas se han desarrollado a partir de la agricultura o de la ganadería y la necesidad que generan este tipo de actividades. ¿Cree, Manuel, que hacia esas zonas rurales es posible un desarrollo industrial? Yo me hago una pregunta antes que esa. ¿Queremos un desarrollo industrial? Fíjate que el desarrollo... ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es, yo creo que no. Fíjate que el desarrollo industrial de la época de la teoría de la sustitución de importaciones de Raúl Prebisch y compañía, donde ellos decían, tenemos que generar industria porque la industria es la que más empleo genera. Y eso fue cierto en la revolución industrial inglesa o americana, o europea, pero hoy dejó de ser cierto. Hoy vos mirás una fábrica y tiene 3 obreros, súper especializados, que manejan una máquina robotizada para hacer lo que sea que están produciendo. La industria, el trabajador se volvió de altísima productividad. Es más, gran parte del debate que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, son estas industrias viejas e intensivas en mano de obra que se han mudado a lugares donde son mucho más eficientes en esta producción. Los chinos han sido mucho más eficientes en este tipo de cosas, a un precio relativamente barato y a un nivel de productividad relativamente alto, ¿verdad? Si nosotros atraemos industria, gran parte de la industria, no digo que no tengamos que atraer, pero gran parte de la industria que va a tener intenciones en venir posiblemente no sea una industria muy, muy generadora de empleo. Sin embargo, cuando empezás a generar servicios, las cosas van cambiando. Te voy a dar un ejemplo que ocurre en Paraguay. Bajo ley de maquila, en el sector de servicios, Nestlé, una empresa suiza, tiene un call center en Paraguay. No recuerdo la cantidad de funcionarios, pero creo que funciona con más o menos 800 personas. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que atender el teléfono, tienen que, obviamente, enviar mails y compañías. Es un call center interno de la empresa. No atiende a terceros, atiende internamente. Me contaron una cosa que me llamó muchísimo la atención. Ellos cubrieron Ucrania para la empresa cuando se destapó la guerra. O sea, atendían en ucraniano a vendedores en Ucrania, en zona de conflicto. Imagínate vos. Estando en Paraguay el call center. Estando en Paraguay el call center. Así que ¿a vos te parece que el sector servicios puede ser una mayor palanca para, dijiste, me preocupa superar nuestro potencial de crecimiento económico más allá de nuestra matriz agrícola ganadera acostumbrada? Sí. ¿El sector servicios puede ser mayor generador de oportunidades de crecimiento más que el sector industrial? Yo creo que hoy por hoy sí. Pero para eso necesitamos tener una población distinta a la que tenemos. Necesitamos tener una población mucho más educada, por ejemplo. Okay. Con mayor capital humano. O si no, ¿cuál es el destino? Exactamente. Posiblemente los conflictos de los países vecinos terminen convirtiendo a Paraguay en un foco de migración. Paraguay es un foco de inmigración y de emigración. Exactamente. Emigra la clase baja
que no tiene cobertura social, Cierto. este problema que señalamos antes, Cierto. e inmigra una clase media que tiene ciertas características y está podrida de los vaivenes de otras economías de la región. Entonces, vos ves en Paraguay muchísima gente de Argentina, Sí. de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Bolivia. Manuel, hablábamos de necesidades de inversión en infraestructura y ahora me estás tocando el tema necesidad de invertir en el capital humano. Pero también me dijiste que entre gastos de salario, entre gastos de servicio de la deuda más otros gastos del Estado, hay poca plata que queda para inversiones. Inversión en infraestructura, inversión en capital humano. Y el presidente Santiago Peña dice, no se van a subir los impuestos y nos hace falta dinero. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con no subir impuestos? Yo estoy de acuerdo con no subir impuestos. Creo que los impuestos bajos pueden ser una forma interesante de atracción de inversiones a Paraguay. Y gran parte de esa infraestructura pública que necesitamos, ¿por qué los colegios tienen que ser todos públicos? ¿Por qué? ¿Quién dijo que tienen que ser todos públicos? ¿Por qué no podemos generar transferencias del Estado hacia sectores privados que sean operadores de colegios públicos? Fíjate que en otros países las cárceles son privadas. Yo le pago a un privado para que me administre presos. Y son modelos sumamente exitosos en otras partes, ¿verdad? Lo mismo el sistema de salud. Nosotros nos debatimos en un sistema de salud para generar cobertura, generando muy mala calidad a cambio de la cobertura. Y con un sistema que tiene una visión de curar y no una visión de prevenir. Entonces, creo que hay muchísimas pequeñas transformaciones que se pueden hacer en ese sentido, donde te digo exactamente lo que te dije con relación a la electricidad. A nadie le importa si es ANDE o es Electropar el que te vende la electricidad. Y lo mismo puede pasar con la educación. Lo mismo puede pasar con la educación. ¿Qué es lo que vos querés? Tener un hijo bien educado. Absolutamente. Como padre. Para que no sea ¿Qué es lo que excluido. querés como usuario de la electricidad? ¿Querés tener electricidad? Pero para eso hay miles de modelos. No solamente los modelos que conocemos por nuestra propia historia. Manuel, tenemos que hacer una pausa, pero antes yo te quiero hacer una consulta. Este multimillonario famoso Elon Musk dijo hace poco en una nota, me tocó verla, el principal problema de la humanidad hoy es la caída de la tasa de nacimientos. Dijo él, hoy todavía en un año nacen más personas que las que mueren, pero en las próximas décadas, posiblemente 2040, 2050, van a morir más personas al año que las personas que nacen. Se va a revertir. Y él dice que el principal problema que hoy tenemos es la caída de la tasa de nacimientos. ¿Coincidís con él? ¿Es hoy el principal problema que las personas ya han decidido o no tener hijos o tener mucho menos que las generaciones anteriores? Te dejo esa pregunta y me la respondes luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme recordarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB están cargadas de más beneficios, más descuentos y más experiencias. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB recurriendo a cualquiera de sus sucursales, ingresando a la página web www.bancognb.py o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Manuel Ferreira Brusquet.
Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Estamos de regreso con el señor Manuel Ferreira Bruschetti. Manuel, te había preguntado acerca de esta preocupación que tiene Elon Musk con respecto a la caída de la tasa de nacimientos, que para él representa un peligro para la humanidad. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate qué es lo que va pasando cuando nace menos gente y se muere más gente, la población se va volviendo vieja. Cuando la población se va volviendo vieja, el mercado cambia radicalmente. El mercado normalmente es un mercado que está concentrado, tiene su media, digamos, y su moda tiene en una población de más o menos 25, 30 años de edad. Sin embargo, cuando la población se va volviendo vieja, la distribución del mercado se vuelve bimodal. Es decir, hay una moda, un grupo de gente que genera una demanda de mercado en esa población, pero hay otro grupo de gente que está en una media, ponele de 65, 70 años, donde ese grupo demanda otras cosas. Esto está pasando en Europa. Exactamente. Esto está pasando en Europa. Entonces, vos querés venderle algo a un europeo, imagínate lo que es una familia de dos viejos europeos, qué es lo que quieren, ¿verdad? Qué es lo que necesitan. Y uno de los problemas serios es ¿Quién que... va a sostener las jubilaciones de una sociedad envejecida? Y no hay forma de sostener eso. No hay forma de sostener. Lo que hay que hacer en esos casos es generar un tipo de empleo para estos viejos que nunca van a poder dejar de trabajar en su vida, posiblemente una gran mayoría de ellos. Esta es una cuestión real, ¿verdad? Trabajar hasta morir. Trabajar hasta morir, posiblemente de otra forma. Claro. Una persona de 65, 70 años, una persona de mucha experiencia, ¿verdad? Así mismo. Que puede asesorar a gente más joven, que puede trabajar en ese tipo de tareas, que no son tareas seguramente de full time, son tareas con menor cantidad de usos, pero donde se pueden entender una serie de problemas que seguramente a una persona por su propia edad no le es fácil entender. Entonces, creo que este tipo de cosas van a pasar, están pasando. Te digo una cosa más. Hay más gente viva que muerta hoy. O sea, la cantidad de Homo sapiens que se murieron es menor que la cantidad de Homo sapiens que hoy están vivos. Eso en algún momento dado se va a revertir. En la historia de la humanidad, que no sé, estamos hablando desde que salimos de la prehistoria en el Neolítico, allá hace 12.000 años más o menos. Millones de años, sí. Y aún así, la población ha crecido tanto en los últimos años por una serie de mejoras, la más importante de todas seguramente en salud, que han permitido alargar los promedios de vida. Exacto. Manuel, un gustazo, siempre es un placer conversar contigo. Gracias. No, un gusto siempre también estar contigo, Federico, y un saludo a toda tu teleaudiencia. Gracias, Manuel. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.